¿Alguna vez has sentido que, a pesar de ser fiel, el cielo se ha vuelto de bronce? Estás obedeciendo, estás orando, te esfuerzas por caminar en santidad, pero en lugar de bendiciones, lo que recibes son golpes, derrotas y un silencio de Dios que desgarra el alma. Muchos creen erróneamente que la Biblia es solo una colección de victorias fáciles, pero el Salmo 44 esconde una realidad cruda y poderosa. Es el grito desesperado de un pueblo que, sin haber pecado, fue entregado al matadero. ¿Por qué Dios parece dormir cuando más lo necesitas? ¿Por qué se esconde su rostro mientras tus enemigos se burlan de tu fe? En este video vamos a desglosar la oración exacta de la Reina Valera 1960 que sirve como un auxilio inmediato para aquellos que sufren injustamente. Te prometo que, al terminar de escuchar este mensaje, entenderás cómo activar la justicia divina cuando tus fuerzas ya no dan más. No es una oración de derrota, es un reclamo legítimo basado en la fidelidad histórica de Dios. Si sientes que estás en el valle más profundo y el silencio divino te está consumiendo, quédate. Es hora de clamar, despierta, Señor. Tu liberación comienza ahora mismo. Es una sensación desgarradora, recordar las victorias del pasado mientras te hundes en la derrota del presente. Nuestros padres nos contaron las maravillas que Dios hizo en sus días, cómo su mano poderosa entregó tierras y salvó naciones. Crecimos escuchando testimonios de milagros, de mares abriéndose y gigantes cayendo. Pero ahora miras tu realidad y parece que el guión ha cambiado por completo. Estás sufriendo, estás siendo humillado, y lo más difícil de aceptar es que este dolor no ha sido provocado por tu desobediencia. El Salmo 44 es quizás el clamor más honesto, crudo y valiente de toda la Biblia. Es la oración de aquellos que, siendo fieles, se sienten olvidados en medio del campo de batalla. Hoy vamos a desglosar este salmo bajo la luz de la Reina Valera 1960 para entender por qué, cuando el silencio de Dios se vuelve ensordecedor, esta es la oración exacta que puede romper las cadenas de tu desesperación. Si alguna vez has gritado en tu interior, ¿por qué a mí, Señor, si te he seguido? Quédate conmigo. No estás solo en este desierto, y lo que estás a punto de escuchar es la llave para activar el auxilio divino en tu prueba más oscura. Tu perspectiva está a punto de cambiar. Aquí es donde el dolor se vuelve insoportable y la fe entra en crisis total. El Salmo 44, a partir del versículo 9, nos lanza una verdad que quema, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. No se trata solo de un mal día o una mala racha, es la sensación aterradora de que Dios mismo ha retirado su escudo de tu vida. ¿Te ha pasado que, cuanto más intentas agradar a Dios, más puertas parecen cerrarse en tu cara? Es ese momento desgarrador donde la vergüenza te cubre el rostro porque el mundo te señala y te pregunta con burla, ¿dónde está ese Dios al que tanto le oras? Lo que realmente nos quiebra por dentro no es el problema financiero o la enfermedad en sí, sino la aparente indiferencia del cielo. El salmista dice con desesperación, no nos hemos vuelto atrás, ni nuestros pasos se han apartado de tu camino. Ese es el verdadero conflicto. Estás haciendo las cosas bien, estás siendo fiel, y aún así te encuentras en lugar de chacales, rodeado de oscuridad. Es la crisis de la injusticia, cuando el silencio de Dios se vuelve tan ruidoso que empiezas a dudar de todo lo que creías saber sobre su amor y su protección. El error que cometemos casi todos cuando la respuesta de Dios no llega es entrar en un ciclo destructivo de culpa o amargura. Pensamos inmediatamente, si estoy sufriendo, debe ser porque hice algo mal. O peor aún, caemos en la trampa del resentimiento diciendo, si Dios no me ayuda ahora que le soy fiel, entonces su palabra no funciona. Buscamos desesperadamente un pecado oculto para explicar la tragedia, o intentamos negociar con el cielo como si fuera una transacción comercial. Pero presta mucha atención, porque aquí es donde muchos pierden la batalla. El Salmo 44 nos presenta un escenario que rompe nuestra lógica humana. El salmista asegura que no se han olvidado de Dios, ni han faltado a su pacto, y sin embargo se sienten abandonados. El error común es creer que el silencio de Dios es sinónimo de su ausencia. Pensamos que si Él calla es porque nos ha desechado. Al cometer ese error, dejas de orar, dejas de confiar y empiezas a buscar soluciones humanas que solo empeoran la herida.
No permitas que el enemigo te convenza de que tu situación es un castigo, cuando en realidad puede ser una prueba de fuego. El silencio no es abandono, es el escenario donde se forja la fe más inquebrantable. Si te quedas atrapado en ese ciclo de duda y autocondena, las consecuencias son devastadoras para tu espíritu. No es solo que te sientas triste, es que empiezas a construir un muro de resentimiento entre tú y el trono de la gracia. El Salmo 44 lo describe con una crudeza que duele. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está pegado a la tierra. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Esa es la consecuencia final del silencio mal interpretado, la parálisis total. Dejas de orar con fe porque sientes que tus palabras rebotan en el techo. Dejas de servir porque piensas que a Dios ya no le importa tu sacrificio. Te conviertes en un escarnio para tus vecinos, pero no por las pruebas que atraviesas, sino porque has perdido tu identidad de hijo en medio de la tormenta. El peligro real no es el problema que enfrentas, sino el vacío que dejas que crezca en tu corazón, cuando confundes su silencio con su ausencia. Si permites que este estado de derrota se convierta en tu nueva normalidad, corres el riesgo de olvidar que el mismo Dios que abrió el mar para tus antepasados sigue siendo el dueño de tus mañanas. Esa parálisis espiritual es una cadena que te roba el futuro antes de que éste llegue a tus manos. Pero aquí es donde todo cambia y tu perspectiva se rompe por completo. Si miras con atención el Salmo 44, descubrirás una verdad que va a liberar tu alma hoy mismo. Escucha bien, la Biblia dice que los antepasados no conquistaron la tierra por su propia espada, ni su brazo los salvó. Fue la luz del rostro de Dios, porque Él se complació en ellos. La revelación impactante es esta: tu crisis actual no es necesariamente un castigo, ni una señal de que Dios te ha olvidado en el calabozo del silencio. A veces, Dios permite que tus recursos humanos se agoten para que dejes de confiar en tu propia espada y vuelvas a buscar su mano derecha. El salmista llega a gritar: «Despierta, ¿por qué duermes, Señor?». Esto no es falta de fe, es una fe tan brutalmente honesta que entiende que solo su misericordia puede cambiar el escenario. La revelación que necesitas abrazar es que no tienes que ser perfecto para ser escuchado, solo tienes que ser suyo. Cuando dejas de intentar comprar el favor de Dios con tu comportamiento y simplemente clamas por su amor inagotable, el cielo comienza a moverse a tu favor. Entender esto es el interruptor que enciende la luz en medio de tu oscuridad más profunda. Entonces, ¿cuál es el secreto que esconde este salmo? Presta mucha atención, porque esto va a transformar tu vida de oración ahora mismo. El Salmo 44 no es una simple queja, es una apelación de fe basada en el carácter inmutable de Dios. La explicación es profunda. El salmista no está dudando de Dios, está recordándole su propia identidad. Le está diciendo: Padre, tú hiciste maravillas en el pasado, tú eres el mismo hoy, y nosotros seguimos siendo tuyos a pesar del dolor. Aquí está la revelación. Cuando el cielo parece de bronce, no es porque Dios se haya ido, sino porque está purificando tu confianza. ¿Lo amas por lo que hace o por quién es? El silencio es en realidad un espacio sagrado donde tu fe deja de alimentarse de emociones y comienza a sostenerse solo en su palabra. El Salmo nos enseña que no clamamos porque seamos perfectos, sino porque su misericordia es eterna. Al decir «levántate para ayudarnos», no estás exigiendo, estás reclamando una promesa. Es una oración de auxilio inmediato que no se apoya en tus méritos, sino en su amor inagotable. Cuando entiendes que tu crisis es el escenario para su próxima gran victoria, el miedo desaparece y la paz que sobrepasa todo entendimiento toma el control. Imagina por un momento que estás en tu habitación, con las luces apagadas y el peso del mundo sobre tus hombros. Has hecho todo bien, has sido fiel, has servido a los demás y has orado sin cesar, pero la crisis financiera sigue ahí, o ese problema familiar no se resuelve. En lugar de repetir una oración mecánica y fría, vas a aplicar la audacia del Salmo 44. Vas a presentarte ante Él y decirle: Señor, tú conoces mi corazón. Sabes que no me he apartado de ti, ni mis pasos se han salido de tu camino. Entonces, ¿por qué parece que nos has entregado al desierto? Esto no es falta de respeto, es la honestidad brutal que Dios está esperando de ti. Es clamar con el alma: despierta, Señor, ¿por qué escondes tu rostro? Conozco a una mujer que, tras meses de silencio divino en medio de una enfermedad, dejó de fingir una paz que no sentía y lanzó este mismo grito de auxilio basado en la fidelidad de Dios. Esa misma noche, por primera vez en años, sintió que el cielo se abría. Deja de ser ese creyente que sufre en silencio para no ofender a Dios y conviértete en un hijo que reclama la misericordia de su padre con la Biblia en la mano. Déjame contarte la historia de un hombre llamado Elías, no el profeta, sino alguien común como tú y yo. Elías lo había perdido todo,
su negocio de años, la paz en su hogar y, lo más doloroso, su sentido de propósito. Él había sido un fiel servidor en su iglesia, diezmaba y ayudaba al prójimo, pero el desierto lo golpeó sin piedad. Un viernes por la noche, sentado en el suelo de su sala vacía, recordó el Salmo 44. No lo leyó como una liturgia fría, sino como un grito desesperado. «Despierta, Señor, ¿por qué duermes?», clamó con lágrimas en los ojos. No intentó ocultar su dolor, ni fingir una fe inquebrantable que no sentía. Fue en esa honestidad brutal, al reconocer que sus propias fuerzas habían fallado, donde algo sobrenatural ocurrió. No fue un rayo del cielo, fue una paz que sobrepasó su entendimiento, dándole la claridad para dar el siguiente paso. Elías entendió que el silencio de Dios no era ausencia, sino el preludio de una intervención mayor. Así como Israel en sus peores días, descubrió que cuando dejas de luchar con tus manos y empiezas a clamar con tu alma, el rey se levanta de su trono. Su historia no terminó en la derrota, sino en un testimonio de restauración, que hoy nos recuerda que el auxilio de Dios siempre llega a tiempo para el que se atreve a llamarlo. Lo que Elías descubrió es lo que el Salmo 44 nos grita directamente al alma. A veces el silencio de Dios no es un castigo, es una preparación profunda. Verás, la mayoría de los salmos de lamento terminan con una promesa de alabanza inmediata, pero este es diferente, es crudo. El salmista dice: «Por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas de matadero». ¿Escuchaste bien? No es por su pecado, es precisamente por su fidelidad. Esto rompe esa teología superficial que nos dice que si obedecemos, nunca sufriremos. A veces, seguir a Dios te pone en la línea de fuego. Pero aquí es donde profundizamos. El grito de «Despierta, ¿por qué duermes, Señor?», no es una falta de respeto, es el nivel más alto de intimidad. Es decirle a Dios: «Sé que tienes el poder, y mi alma se niega a buscar ayuda en otro lugar». Dios no se ofende con tu dolor, si ese dolor te mantiene de rodillas ante Él. El Salmo no termina con una solución mágica, sino con un clamor basado únicamente en su misericordia inagotable. Cuando dejas de intentar comprar la respuesta de Dios con tu buena conducta y simplemente te lanzas a sus pies, el cielo comienza a estremecerse a tu favor. ¿Qué sucede cuando finalmente dejas de pelear contra el silencio y empiezas a clamar con la honestidad radical del Salmo 44? Los resultados no son mágicos, son profundos. Elías no despertó con todas sus deudas pagadas al día siguiente, pero algo mucho más poderoso ocurrió en su interior. Su espíritu dejó de actuar como una víctima para convertirse en un guerrero en espera. Cuando aplicas esta oración de auxilio inmediata, la primera victoria no ocurre en tus circunstancias externas, ocurre en tu paz mental. Dejas de cargar la culpa de creer que Dios te abandonó por tus errores y comprendes que, incluso en la prueba más dura, su misericordia sigue siendo el fundamento de tu vida. La ansiedad que te asfixiaba se transforma en una confianza inquebrantable que dice: «Levántate para ayudarnos». Es el momento exacto donde recuperas la autoridad espiritual para declarar que tu historia no termina en el pozo, sino en el rescate divino. Empezarás a ver puertas abrirse donde antes solo había muros de concreto, porque una fe que se mantiene firme en medio del silencio absoluto es una fe que el cielo simplemente no puede ignorar. Al final, no solo obtienes la ayuda que pediste, sino que obtienes una identidad inquebrantable que ningún desierto podrá volver a quebrar jamás. Escucha bien esto. El mayor cambio que puedes hacer hoy no es en tus circunstancias, sino en tu forma de ver el silencio de Dios. Hemos crecido creyendo que el silencio es un castigo, pero el Salmo 44 nos enseña que es una plataforma para la gloria de su misericordia. Tienes que dejar de ver tu prueba como un muro y empezar a verla como un altavoz. Cuando dejas de preguntarte ¿qué hice mal? Y empiezas a decir: «Señor, por amor de tu nombre, levántate», algo se rompe en el reino espiritual. Ya no estás orando desde el miedo a ser rechazado, estás orando desde la confianza de ser un hijo que conoce el carácter de su padre. Entiende esto, Dios no está dormido, Él está esperando que tu fe pase de ser una transacción, yo hago esto para que tú me des aquello, a ser una rendición total. Al cambiar tu mentalidad, tu oración deja de ser un lamento de derrota y se convierte en un grito de guerra. No oras para convencer a Dios de que te ayude, oras porque sabes que su naturaleza es rescatar.
Es hora de dejar de esconderte en la vergüenza y empezar a clamar desde la posición de victoria que ya tienes en Él. Tu perspectiva es la llave que abre la puerta de tu liberación. Aquí está el secreto que pocos se atreven a decirte. No esperes a sentir la presencia de Dios para empezar a clamar. El Salmo 44 nos enseña que la oración más poderosa no es la que sale de la comodidad, sino la que brota del desierto. Mi consejo para ti hoy es este. Deja de pedirle a Dios que simplemente arregle el problema y empieza a pedirle que se revele en medio de él. No te guardes nada. Si sientes que él duerme, como dice el salmista, levántalo con tu fe. No porque él esté dormido, sino porque tu insistencia despierta tu propia esperanza. Haz de tu debilidad tu mayor argumento ante el trono de la gracia. Dile, Señor, no por mis méritos, sino por tu misericordia, socórreme. Este es el consejo de oro. Dios no se ofende por tu honestidad brutal. Él se aleja de la tibieza de los que fingen estar bien. Así que hoy rompe el protocolo. Clama con la fuerza de quien sabe que su única opción es la redención divina. Porque cuando dejas de intentar convencer a Dios y empiezas a confiar en su carácter, el silencio deja de ser un vacío y se convierte en el escenario perfecto para su gloria. No te rindas ahora. Estás a un clamor de ver su mano actuar. No te engañes, el silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. El Salmo 44 nos enseña que está bien clamar con fuerza, está bien decir, despierta Señor. No lo haces desde la falta de fe, sino desde una fe tan profunda que sabe que solo su mano puede rescatarte del abismo. Ya no tienes que cargar con la pesada culpa de pensar que Dios te ha dado la espalda por tus fallos. Él conoce tu corazón y sabe que le amas. Si hoy sientes que estás en medio de la prueba más dura de tu vida, quiero que entiendas algo fundamental. Este es tu momento de gloria, aunque ahora mismo parezca una derrota absoluta, porque justo cuando tus fuerzas se agotan por completo, es cuando su misericordia se vuelve tangible y real. Recuerda el clamor final del Salmo. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. No es por lo que tú hayas hecho o dejado de hacer, es simplemente por quién es Él. Graba esto a fuego en tu alma. Dios no ha terminado contigo. Su silencio solo precede a un estruendo de victoria que el mundo no podrá ignorar. Deja de mirar la tormenta y empieza a mirar al Dios que tiene el control total. Clama hoy, descansa hoy, porque tu auxilio está en camino. No importa cuán oscuro se vea el panorama hoy, recuerda la gran lección del Salmo 44. Tu victoria no depende de tu espada, sino de la luz de su rostro. La moraleja es simple pero profunda. El silencio de Dios no es un castigo, es el escenario donde se está gestando tu mayor milagro. No permitas que el desánimo te robe la voz. Clama con la honestidad de los salmistas, sabiendo que su misericordia es la última palabra en tu historia. Si este mensaje ha sido ese bálsamo que tu alma necesitaba, te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ninguna de estas perlas bíblicas que transforman vidas. Si hoy decides confiar en su fidelidad a pesar de no ver el camino, escribe "Confío en su misericordia" en los comentarios. Quiero unirme a tu oración. Dale un me gusta a este video para que llegue a alguien que hoy se siente abandonado y necesita saber que Dios aún está en el trono. Recuerda, Dios no te ha olvidado. Él está trabajando en el silencio. Nos vemos en el próximo video y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón hoy y siempre. Bendiciones.